Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en porque este acuerdo habla de los lineamientos. Hola, compañeros, ¿cómo estamos? En esta ocasión les traigo el resumen de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el tema número 3 del dominio 1. Y para iniciar quisiera mostrarles rápidamente la panorámica. Siempre es importante tener una panorámica general de todo este documento, y estas diapositivas las pueden encontrar aquí en la página Escuela General Gregorio García. La ley general, compañeros, se compone de 6 títulos, y después de los 6 títulos vienen los transitorios. Por eso está ubicado en este diagrama. No sé si alcanza a notarse allá arriba, dice primero, título segundo, hasta llegar al sexto. ¿De qué trata el título primero? Les voy a mostrar en esta imagen. Título primero habla de las disposiciones generales. Título segundo de los derechos de los niños, niños y adolescentes. Y si vamos a hacer un estudio, yo les recomiendo que le den una lectura muy profunda al título primero y al título segundo, que es lo que compete más a la educación de los niños. Y el título tercero, sin olvidar las obligaciones. Alguien dijo por ahí, cuando se hay derechos, se debe haber obligaciones, y hay que ver las obligaciones porque van directamente a los titulares o a los que tienen la patria potestad de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes. Viene el título cuarto, que habla acerca de las instancias que van a brindar protección a los niños. El título quinto, de igual manera, de la protección y restitución integral de los derechos. Y el título sexto, de las infracciones administrativas a todas aquellas instituciones o personas que no garanticen el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes. De todo esto yo les recomendaría que profundamente leyeran título primero, título segundo y título tercero, y lo demás, pues bueno, también hay que conocerlo, pero si por el tiempo vamos yo les diría, hagan primero esos que están ahí. Vámonos rápidamente a estas diapositivas que también les voy a compartir. Las tengo en un archivo PDF que descargué de el DIF. Nos hizo el favor de otorgarnos estas diapositivas para mostrarles a todos ustedes, presentado por la doctora Elba Cárdenas Miranda, directora general de Protección y Atención a Niños, Niños y Adolescentes, Antigua Guatemala, Guatemala, 24 de noviembre del 2015, pero aún sigue vigente toda esta información según la última reforma que tuvo este artículo, esta ley general de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Iniciamos con este pensamiento de Igone Araiz Arriaga: la familia, una fortaleza para el bienestar, dice, manantial y refugio para cada cual. Espacio jerarquizado y codificado, agobiante unas veces para que a todos da seguridad. La familia constituye desde hace miles de años el vínculo social más resistente y el lugar donde se conservan y transmiten los signos distintivos de la cultura de un pueblo. Y con esto arrancamos, compañeros. Aquí está la perspectiva general. Título primero, ya lo vimos. Título segundo, título tercero de las obligaciones, título cuarto, título quinto, título sexto y los transitorios. Los objetivos, y esto lo vamos a encontrar en el artículo número 1, los objetivos los vamos a encontrar aquí, donde dice que la presente ley en orden público, de interés social y observancia, y aquí viene, esta ley tiene como objeto, y aquí vienen las fracciones, ¿sale? Es lo que vamos a explicar en las diapositivas. ¿Qué tiene como objeto esta ley? Voy a cerrar esto para que no me esté interrumpiendo aquí en el paso. ¿Cuál es el objetivo? Según el artículo número 1, deben reconocer que las niñas, niños y adolescentes son titulares de estos derechos. O sea, no hay un interés por encima de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Tiene que garantizar, esta ley tiene que garantizar que los niños tengan un pleno ejercicio, haya un respeto, haya protección y promoción de los derechos humanos en base a ellos. ¿Cuál es el objeto también de esta ley? Crear y regular integración, organización, funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos Niños y Adolescentes. Que se creen estas instancias, pero que también haya una regulación y haya una evaluación de que se hagan correctamente las cosas. También se tienen que establecer los principios rectores y criterios de política nacional, y esto es algo que vamos a ver precisamente cuando pasemos a la siguiente imagen, los principios rectores, ¿sale?
las facultades, o sea, quienes tienen la facultad de hacer o no hacer ciertas cosas, las competencias, la concurrencia, las bases de coordinación entre las federaciones, etcétera. Y el objetivo también es establecer las bases generales para la participación de los sectores privados, social, en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos. Ok, vamos así como que bien generales. Ahorita vamos a entrar a lo que nos compete a nosotros como docentes. Principios rectores, estos son muy importantes. Los principios rectores, según en el artículo 6 de su documento, que ustedes ya deben de tener, si no lo tienen, entren aquí a la página y descárguenlo. Pero aquí viene lo referente a, dice, para efecto del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes: el interior superior de la niñez, la universalidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la transversalidad de la legislación. Ahorita les explico qué es esto. La autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad y el derecho adecuado del desarrollo evolutivo de la personalidad. Y esto lo encontramos aquí en estas diapositivas, ¿sí? Lo acomodé para que, bueno, no lo acomodé yo, quien hizo estas diapositivas lo hizo con esta intención de poder tener más a la mano esto que estamos viendo aquí de los principios rectores. Esto es lo que rige toda esta ley y es en lo que se basa. Bien, vámonos a lo que nos compete: derechos de los niños, niños y adolescentes. Tenemos que conocer todos los derechos que vienen en esta ley. Sin duda es muy extenso verlo en el documento, pero aquí tenemos una manera de resumirlo, pero viene capítulo por capítulo en el documento, ¿eh? Viene el primer derecho, que es el derecho a la vida, la paz, la supervivencia, el desarrollo, y ustedes le dan hacia abajo, viene el segundo derecho, derecho de prioridad, y viene la explicación, derecho a la identidad, y así van a encontrar hasta el último derecho, que es el que vamos a ver, y se los muestro de manera general. Estos son los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes en base al artículo 13. Ustedes los pueden contar, y si no, váyanse al artículo 13 y al final les va a decir, son en total 20 según los números romanos. Aquí están enumerados los derechos de las niñas. Empiezan el 1, 2, acá estaba el 1 anteriormente, aquí está, y así se enlista hasta el número 20. Esos son los que tenemos aquí. Primero, vida, supervivencia y desarrollo. Los voy a mencionar, ahorita nos vamos de uno por uno. Derecho a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, igualdad sustantiva, no discriminación, bienestar y desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección a la salud y seguridad social, a que los niños sean incluidos cuando tengan condiciones de discapacidad, derecho a la educación, al descanso, al esparcimiento, a la libertad de pensamiento con visiones éticas, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión y acceso a información, participación, libertad de asociación y reunión, de intimidad, seguridad jurídica y debido proceso, derecho a la migración y acceso a las tecnologías de la información. Y aquí vamos a ver ahora sí derecho por derecho, que esto es lo que les digo que hay que profundizar. Vamos en base al artículo 14, en base al capítulo primero, que es el primer derecho, nos dice derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de este derecho, quiere decir que el niño o el adolescente o el joven tiene derecho a disfrutar de una vida plena, de una vida digna, donde haya un desarrollo integral, donde se desarrolle todas sus capacidades. Tienen derecho a no ser privados de la vida, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Esto es un resumen de lo que viene, ¿eh? Y por lo tanto las autoridades garantizarán este derecho, este desarrollo, realizarán acciones para que este derecho se cumpla en ellos, para prevenir conductas que atenten contra la supervivencia de los niños. Ese es el número 1. Vamos al derecho número 2 del artículo 17, derecho de prioridad, ¿sale? Derecho de prioridad, ¿de qué se trata? Se trata de que se les brinde prioridad, como lo dice el título, en el ejercicio de sus derechos. O sea, si se les va a brindar protección, ellos tienen que ser los primeros, independientemente de la situación que esté sucediendo. El derecho de prioridad se refiere a que los niños tienen que ser protegidos inmediatamente cuando suceda
algo que esté en contra de sus derechos. Entonces se les brinde protección y socorro, se les atienda antes, vean, antes que a las personas adultas. Por eso es el de prioridad. Se les considere para el diseño de políticas públicas y por lo tanto las autoridades tomarán en cuenta en todo momento, y esto se vuelve a repetir en cada ley, desde el artículo 3, desde la Ley General de Educación, ahora en esta ley, que el niño, la niña o el adolescente es el interés superior. Por encima de todo está que ellos se encuentren bien. Y lo vuelve a repetir aquí. Derecho de identidad en base al artículo 19. Contar con nombre, con apellidos. Yo creo que muchos ya conocemos todos estos derechos de los niños, pero no sabíamos que estaban ubicados aquí. Tal vez, no lo sé, pero desde primero nos han enseñado a nosotros que debemos de contar con un nombre, con un apellido, con una nacionalidad, con el registro de nacimiento, la copia de la certificación que es gratuita. En cuanto al derecho de identidad, el niño debe conocer su filiación, su origen, preservar su identidad, así como sus relaciones familiares, con la orientación de las procuradurías de protección. Y esto es algo importante porque cuando hay una denuncia, porque aquí dice la Ley General de los Niños, que cuando un adulto o una persona de cualquier tipo o género se da cuenta que un niño ha sido violentado en sus derechos, tiene que denunciar. Y los lugares donde se hacen las denuncias son en las procuradurías de protección, ¿ok? Se realizará la localización o obtención de información para acreditar o restablecer la identidad. El procedimiento de cambio de apellidos, bueno, aquí viene, cuando un niño quiere cambiarse de apellido, se tomará en cuenta la opinión de los niños. En procedimiento de cambio de apellidos o nombres, ojo, sí se puede hacer todo eso. La falta de documentos para acreditar la identidad no será obstáculo para garantizar sus derechos. El hecho de que un niño no tenga su papelería oficial para acreditar que él es Pedrito o que él es Juanito de tal, eso no quiere decir que el niño no tenga acceso a los derechos. En cuanto a los niños extranjeros, ellos podrán acreditar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente y se les dará el trato prioritario para su naturalización como cualquier otro mexicano, ¿vale? Y el reconocimiento de la maternidad o la paternidad. Si el padre o madre se rehúsan, se considera el parentesco, ¿correcto? Artículo 22, derecho a vivir en familia. Derecho a vivir en familia a menos que la separación, porque hay un momento donde la autoridad interviene y separa al niño de la familia, del núcleo familiar, conocido como la familia de origen. Cuando interviene porque hay una situación que está violentando el derecho, en ese momento, ok, la autoridad sí tiene la facultad de separarlo. No viola el derecho porque hay unos mecanismos para poder hacer esto en beneficio del interés superior de los niños. Recuerden ese concepto. Entonces, el derecho a vivir en familia, a menos que la separación haya sido emitida por una orden o una autoridad, tomando en cuenta la opinión del niño, obviamente. Para esto, las autoridades deben de establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación, incluso por cuestiones económicas. Y aquí en la Ley General nos menciona que el hecho de que una familia se encuentre en una situación de pobreza extrema no es un motivo para separar a sus hijos del seno familiar. Inclusive hay una puerta o una salida donde el padre de familia puede encargar a su hijo, no en situación de abandono, simplemente encargar con algún familiar o alguna persona de confianza mientras él trabaja y se le esté entregando ingresos a esa familia para mantener a ese niño. Es una puerta, una salida que aquí viene en la ley general, solamente en esos casos muy extremos donde la familia no pueda hacerse cargo, pero tampoco tenga que abandonar a su niño y desplegarse de todo, de necesidades, ¿no? Aquellos separados de padres o madres tienen el derecho de convivir, incluso si se encuentran privados de su libertad. Las autoridades establecerán mecanismos para la localización y reunificación familiar. Las autoridades van a prevenir y sancionar los traslados y la retención ilícita y lograr la restitución de derechos. El DIF, que es una de las instancias aquí muy importantes mencionadas en este documento, el DIF es el que va a brindar medidas especiales de protección a los niños, las niñas y los adolescentes, y junto con las procuradurías de protección van a realizar, van a valorar, van a determinar, van a buscar la idoneidad de los mejores procedimientos de adopción. Cuando un niño es retirado del seno familiar, las procuradurías de protección junto con el DIF tienen que buscar proteger a estos niños, inclusive
buscar la adopción en otras nuevas familias, y para esto se lleva un control muy estricto según la ley general aquí mencionada, ¿ok? Y viene cuál es ese proceso de adopción, cuáles familias son idóneas, cuáles familias, porque vienen tipos de familias, familias de acogida, familias preadoptivas, las familias de origen, familias, ya olvidé el otro término, pero esto lo podemos encontrar aquí en la Ley General de Educación más adelante, en los términos que vienen aquí al principio. Si ustedes pueden dar cuenta, vienen términos que se van a utilizar durante todo este documento, y viene qué significa. Y acá más adelante es donde viene lo de las familias. El Coneval es muy importante, ahorita hablamos del Coneval. La familia de origen, ¿cuál es? La familia extensa o ampliada, la familia de acogida, la familia de acogimiento preadoptivo. Son los tipos de familia que menciona aquí. Vámonos rápido con el que sigue. Entonces el DIF aquí tiene sus funciones y los vamos a encontrar del artículo 27 al 33, que es el sistema de información, cuestiones jurídicas, lo de la adopción. Se van a encargar de hacer el listado de las personas que pidan adopciones y llevar el proceso, adopciones concluidas, autorización a trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, para que la adopción garantice y no se viole ningún derecho, sino al contrario, se mejore la calidad de vida del niño. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos. La igualdad sustantiva es que todo niño tenga el mismo trato, la misma oportunidad. Y las autoridades son encargadas de garantizar la transversalidad de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? La transversalidad de la perspectiva de género se refiere a que no importa si eres niño o si es niña. Aquí lo importante es que tengan una igualdad de derechos, sin importar si es hombre o es mujer, que se garantice que no haya discriminación en ese sentido, el simple hecho de ser un género diferente. No, se garantice la igualdad de derechos, la igualdad en todo. Realizar acciones que permitan eliminar obstáculos que impidan la igualdad, es lo que hablaba ahorita. Las autoridades deben de eliminar costumbres, tradiciones, estereotipos sexistas basados en una idea de inferioridad. Tanto el hombre como la mujer deben de garantizarles el derecho de igualdad, promover el empoderamiento de las mujeres y su inclusión en todos los ámbitos y en todas las localidades, desarrollar campañas permanentes de sensibilización para los derechos de los niños y adolescentes. Bueno, son las obligaciones de las autoridades, ¿sale? Derecho a la no discriminación. ¿Qué significa? Es muy obvio, yo creo el título, en base al artículo 39, nos dice que el derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ¿sale? Dentro del núcleo familiar. Para esto las autoridades deben de realizar acciones para prevenir, atender, erradicar la discriminación múltiple. Siempre va a venir que toca hacer a las autoridades: realizar acciones afirmativas para garantizar la igualdad, reportar las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas que adopten para su registro y monitoreo para el Coneval, bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no es el Coneval. Adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales. Bueno, yo creo que es muy parecido en todos los derechos. Vamos al siguiente derecho, según el artículo 43, derecho a vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral en base al artículo 43. ¿Qué significa esto? Derecho a vivir en un medio de ambiente sano, sustentable, en condiciones que permita un desarrollo, un bienestar, un crecimiento, una salud, todo armonioso, todo físico, mental, espiritual, ético, cultural, social. Eso es el derecho a condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Paz, armonía para los niños, hogares donde se brinde precisamente esto, y no conflictos, y no problemas, y no bajas autoestimas, etcétera. Entonces, aquí hay una obligación para los padres de familia. La obligación primordial de cualquier padre, cualquier tutor, quien ejerza la guarda y custodia, cualquier persona encargada del niño legalmente, tiene derecho de proporcionar, dentro de sus posibilidades, obviamente, medios económicos, que debe proporcionar las condiciones de una vida suficiente para su sano desarrollo, con la coadyuvancia de las autoridades, o sea, con el apoyo, con el trabajo en equipo de las autoridades. Obligación de los padres de familia. Por tanto, la legislación federal y estatal establecerán la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, y es algo que establece la ley.
Ningún niño, ningún adolescente puede contraer matrimonio después de los 18 años, perdón. Siguiente, derecho al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal en base al artículo 46 significa derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, a que se resguarde su integridad personal, a fin de que logren mejores condiciones de bienestar. Yo creo que es algo fácil de recordar. Y aquí vienen las obligaciones de las autoridades a tomar medidas para prevenir, nuevamente, tomará medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica, y la restitución de derechos niños y adolescentes y aplicar la Ley General de Víctimas. Víctimas, esta es una ley general donde dice que hay instancias, se conoce así como la Ley General de Víctimas, que es la encargada de las situaciones cuando se vulnera algún derecho de los niños, niños y adolescentes. Entra esta ley y es la que se encarga de todas estas situaciones. Siguiente derecho. Derecho a la protección de salud y a la seguridad social en base al artículo 50 se define como derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como recibir prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad con el fin de prevenir, proteger y restaurar la salud. Y ahí viene lo que le corresponde a las autoridades. Vámonos más rápido. Derecho a la inclusión. Vamos a ver qué es el derecho a la inclusión. Que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones. Eso es la inclusión. Igualdad de condiciones sin importar tu condición física. Las autoridades, aquí viene lo que le corresponde a las autoridades, que no voy a entrar mucho en eso porque es mucho de lo mismo. El derecho a la educación, en base al artículo 57, ya vamos en el 57, miren, para que vean lo que vamos avanzando. Sé que es largo, pero es necesario que se los explique así para que ustedes tengan una mejor perspectiva de este documento, que lo ves a simple vista y dices que mejor me voy al resumen. Derecho a la educación, fomentar los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades. Inculcar sentimiento de identidad y pertenencia, ¿ok? Apoyar a los niños que sean víctimas de maltrato y darles una atención especial de quienes se encuentran en una situación de riesgo. Y esto es muy importante en las escuelas, estar atentos, directivos, docentes, padres de familia, a detectar el maltrato que los niños puedan sufrir dentro de los centros escolares y fuera de ellos también. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, su desarrollo evolutivo, cognitivo y de madurez, ok, viene como un derecho. Promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y la igualdad de las personas ante esta, bien. Difundir los derechos humanos y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos, ok, eso es en base al derecho a la educación. Vamos al siguiente, derecho al descanso y al esparcimiento en base al artículo 60. ¿Qué es esto? ¿A que estén dormidos todo el día los niños? No, no significa eso. Y luego ya no van a ir a la escuela. Derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad, obviamente. Así como participar en actividades culturales, actividades deportivas, artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Ese es el derecho al descanso y esparcimiento. No se impondrá régimen de vida, ningún estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas que impliquen la renuncia o menoscabe de derechos. Aquí están las obligaciones de autoridades, están obligadas a garantizar pues este derecho, así como todos los derechos, ¿no? Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura en base al artículo 62. ¿Qué significa este derecho a la libertad de convicciones éticas? Es el derecho de disfrutar libremente de su lengua, de su cultura. No deben ser discriminados, no deben ser apartados, excluidos solo por tener una diferente manera de vivir, diferentes costumbres, diferente religión, diferentes prácticas, diferentes formas de ser, no debe haber exclusión, debe respetarse 100% la diversidad. Entonces, derecho a disfrutar libremente de todo esto, ¿sale? Las autoridades están obligadas, pues, a lo mismo, a garantizar estos derechos, ¿no? Con diferentes mecanismos. No quiero ahondar otra vez en ellos. Derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en base al artículo 64. Los niños tienen derecho a esto y por lo tanto las autoridades deben de garantizar que los niños expresen sus opiniones libremente.
así como buscar y recibir y difundir información e ideas de todo tipo por cualquier medio. ¿Sale? La libertad de expresión conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión. Y ojo aquí, como la ley protege y pone por encima de todo el interés de los niños, niñas y adolescentes, la opinión que estos emitan, que los niños emitan en base a su edad evolutiva y a su desarrollo cognitivo, será tomada como prioridad. Su opinión. Mucho ojo porque en las escuelas por eso se insiste mucho que los docentes conozcan los derechos de los niños para no violentarlos y que estén preparados para cuando llegue a haber una situación donde la opinión del alumno valga más que la opinión del docente. Por eso prepararse para que no haya injusticias dentro del sistema educativo. Las autoridades tienen la obligación de todo esto. Sale, vámonos al otro. Derecho a la participación en base al artículo 71. Derecho a ser escuchados, tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, su desarrollo evolutivo, cognitivo y su madurez. En cuanto a la participación, nos dice derecho a que las diferentes instancias gubernamentales en las 3 órdenes de gobierno les informe de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta en su solicitud. Y aquí nos dice también que las autoridades deben de garantizar la participación permanente y activa de los niños en las decisiones que se toman en ámbitos familiares, escolares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, tienen derecho a participar, a ser escuchados, tomados en cuenta en todos los procesos judiciales de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. Eso es cuando pasa una situación grave con algún alumno o algún niño en cuanto a sus derechos. Ellos tienen derecho a opinar a pesar de su edad y se debe tomar en cuenta esa opinión. Artículo 75, derecho de asociación y reunión. Todos los niños tienen derecho a asociarse, a reunirse sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes ejercen la patria potestad o tutela, o sea, los papás, los encargados que representan a estos niños, representarán a los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación cuando ello sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. Yo creo que es un derecho muy sencillo de entender. Derecho a la intimidad también. Derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de sus datos personales. Los niños, si no pueden ser expuestos en redes sociales, no pueden ser expuestos en ningún otro lugar si ellos no lo consideran o no lo permiten porque tienen derecho a la intimidad. El hecho de ser niños no significa que podemos hacer lo que queramos con ellos. Por eso se sugiere que en las redes sociales, principalmente aquellas escuelas que tenemos este tipo de plataformas en Facebook, al momento de exponer alguna fotografía de algún alumno, se borre la cara, se difumine, porque estaríamos violando este derecho a su intimidad. Mucho ojo con eso, compañeros. Aunque a veces la misma secretaría no hace caso de esto y han difundido imágenes de niños sin difuminar nada. Niños, niñas y adolescentes no podrán ser objeto de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales. Quienes ejercen la patria potestad deberán orientar y supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de los niños siempre que atiendan al interés superior de las niñas. Hay procedimientos para difundir una imagen, lo que les decía ahorita, hay procedimientos para difundir una imagen, ya sea en Facebook o en cualquier lugar. No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niños cuando la entrevista tenga por objeto que estos se expresen libremente en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto a asuntos que le afecten directamente. O sea, que cuando se le pregunte algo al niño, el niño no necesita autorización de su padre para hablar, siempre y cuando sea una cuestión que les esté afectando. Ellos tienen que expresarse libremente. Niños, niñas afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognitivo y madurez, solicitarán la intervención de las Procuradurías de Protección. Préndase ese título ya. Las Procuradurías de Protección son las encargadas de atender a los niños afectados. El otro derecho, derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, brindar información clara, sencilla, comprensible, implementar mecanismos para la denuncia cuando haya algún caso, garantizar la representación por parte de la Procuraduría de Protección, asistencia a profesionales especializados, asistencia a traductor-intérprete, ponderar la pertinente de audiencias. Bueno, estos ya son los procesos, hay que leerlos y hay que estudiarlos, pero mínimo hay que conocerlos. Vámonos al otro.
Niñas, niños y adolescentes migrantes, los niños, las autoridades tomarán las medidas especiales de protección y brindarán servicios correspondientes a los niños migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Ok, eso es en cuanto a los niños migratorios. El principio del interés superior de las niñas será una consideración primordial en el proceso de el procedimiento administrativo migratorio. Las autoridades darán una solución que resuelva todas sus necesidades, su protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la unión, la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior a la voluntad. O sea que si el niño no es de alguna manera el regresarlo con su familia le perjudica, entonces no pueden hacerlo. Para garantizar la protección integral de los derechos, el DIF habilitará espacios de alojamiento o albergues para recibir a los niños inmigrantes. Y de hecho, hay no solamente migrantes, sino de los mismos niños aquí en nuestro país que toman de las familias, que los retiran por alguna situación que vulnera sus derechos. Ellos tienen dentro de las instancias protocolos para que los niños estén ahí en lo que son adoptados y hay unas reglas estrictas que seguir. Me llama la atención que una de ellas es que en el dormitorio donde los niños se encuentran forzosamente debe haber un adulto ahí supervisando todo el tiempo. Así están los derechos. Los derechos, ahora vamos a pasar a las obligaciones de quienes ejercen la patria, potestad, tutela o guarda o custodia. ¿Listos? Vámonos recio. Dice obligaciones de quienes ejercen la patria, potestad. Vamos a ver cuáles son las obligaciones de los padres de familia. ¿Sale? Son obligación de ellos garantizar los derechos alimentarios. En un concepto amplio, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos. Registrarlos los primeros 60 días de vida. Los chiquitos recién nacidos no pueden pasar 60 días si no están registrados. Los papás tienen que asegurar que cursen la educación obligatoria. Y esto no solamente es un derecho, es una obligación en la Ley General de Educación y en el artículo 3. El padre es el que debe llevar a los niños a la escuela porque es una obligación. Participar en el proceso educativo y proporcionar las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Es un extracto tomado del artículo 3 y la Ley General de Educación. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad. Cuando el padre de familia no garantiza o no cumple con estas obligaciones es donde interviene la autoridad, donde intervienen las instancias, el DIF, las procuradurías, la ley de las víctimas y es donde quitan o retiran a los niños de los hogares para garantizar sus derechos, ¿sale? Cuando no se incumplen, cuando no se cumple con estas obligaciones. ¿Qué otras obligaciones en base al 102 y al 103 de nuestra ley general? Aquí todo bien, proviene de aquí, compañeros. No se me desesperen, no se me cansen. Aquí viene todo, pero ya se lo tengo resumido. ¿Cuáles son las obligaciones? Fomentar el respeto a todas las personas, así como el cuidado de bienes propios de la familia y de la comunidad. Proteger contra toda forma de violencia, cualquier maltrato, cualquier prejuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas, explotación. Los padres deben de proteger, a ver si estamos con eso, ¿no? Sí, los que ejercen la patria potestad. Abstenerse de cualquier atento contra su integridad física o cualquier integridad psicológica. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente. Considerar la opinión y preferencia de los niños en cualquier toma de decisión, ¿sí? Claro, se toma su edad, su desarrollo cognitivo para ver esa opinión que está emitiendo. Y esas fueron las obligaciones. Los mecanismos de garantía de los derechos. Vamos a ver los mecanismos rápidamente, ¿sale? Esto ya es cortito, ya casi terminamos. Los mecanismos especiales de protección son las autoridades, los centros de asistencia social, las procuradurías de protección. Aquí está resumido lo que les decía hace ratito. Estos son los mecanismos especiales para proteger los derechos de los niños. En base al título 3 de las obligaciones de los que ejercen la patria potestad, otra vez los padres de familia o personas que estén a cargo legalmente del niño, nos dice el artículo 102, las autoridades federales de las entidades federativas municipales de la demarcación territorial del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a proporcionar, fíjese bien,
asistencia médica, psicológica, atención preventiva, integrada a la salud, así como un traductor, un intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. El título cuarto, en cuanto a la protección de la niña, nos dice que también las autoridades deben de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social para que funcionen correctamente a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, porque luego se dan los casos donde los niños que se separan de sus familias están en estas instancias y muchas de las veces se les trata peor de cuando estaban en la familia, pero ahí no me quiero meter. Instalaciones de los centros de asistencia social, de lo que les hablo, aquí están las reglas de lo que debe suceder, ser administrado por una institución pública, debe tener medios de seguridad, debe haber protección civil, acordar un diseño universal y de accesibilidad, o sea que todas deben ser así igualitas, su estructura igual, como la zorrera, que tú entras y todas son iguales, así. Medidas de protección y vigilancia que permiten un entorno efectivo y libre de violencia. En el área de dormitorios debe estar por edad y sexo, o sea, no están todos revueltos. Tienen espacios destinados a las actividades en las que participan niños, niñas y adolescentes, apoyos necesarios para personas con discapacidad. Y bueno, nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, tenemos el caso de niños que están en los denominadas casas hogares y veo que estas reglas son las que ellos llevan. Servicios que deben brindarse en los centros de asistencia social: alimentación, atención integral, orientación y educación apropiada a su edad. Debe haber un médico, debe haber un psicólogo, un trabajador social, primeros auxilios, alguien con asesoría jurídica. Deben darles descanso, recreación, juego, esparcimiento, actividades que favorezcan el desarrollo integral, espacios de participación donde ellos puedan tener contacto con la comunidad porque tienen derecho a eso precisamente. Registro Nacional del Centro de Asistencia Social en base al artículo 112. Bueno, esto es lo que deben de contar, los requisitos para poder establecer esto, ¿sale? Y no quiero entrar en eso. Procuraduría de Protección, ok, ¿qué es lo que hace? Procura la protección integral, presta asesoría, coordina las medidas de protección, ser conciliador y mediador, denunciar ante el Ministerio Público, solicitar al Ministerio Público interponer las mismas medidas urgentes de protección especial, supervisar la ejecución, supervisar el buen funcionamiento de los centros de asistencia social. Esa es la tarea de las procuradurías de protección, o que una instancia más arriba de lo que hablamos de los centros de asistencia social. Y el procedimiento para la protección lo encontramos en el artículo 123. Miren, aquí si ustedes quieren echarse un clavadito a esta información, aquí viene: para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niños y adolescentes, las procuradurías de protección deberán seguir el siguiente procedimiento. Y esto es cuando van a retirar a un niño del seno familiar. Hay que detectar, hay que recibir casos de restricciones. Primero hay que ver si hay o no realmente una vulneración a los derechos, acercarse a la familia. Después determinar si los casos en donde fueron denunciados se están violando los derechos de los niños, están siendo vulnerados. Después se va a elaborar, bajo el principio del interés de los niños, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y luego un plan de restitución, ¿sale? Después se va a acordar y coordinar con las instituciones el cumplimiento del plan de restitución de derechos y por último dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos hasta cerciorarse de que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentren garantizados. Esto es lo que nos habla en cuanto al procedimiento de protección especial. Eso es lo que dice aquí: plan de un diagnóstico, una ratificación, una ampliación de las medidas y recibir o detectar a los niños en vulnerabilidad. Y los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil de Protección Integral son ellos: el presidente de la República, secretario de Gobierno. Aquí pues échense un clavadito: el secretario de Salud, todos los secretarios, el de Hacienda, el de Desarrollo, el de Educación Pública, el del DIF. Las entidades federativas son los gobernadores de cada estado, los jefes de gobierno de distritos federales, los municipales, los organismos públicos, el fiscal general, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el de las telecomunicaciones, los representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el sistema en los términos remitados a la ley. Yo creo que ya nos estamos yendo a las cuestiones ya más institucionales. El Sistema Nacional de Protección Integral está constituido por todos ellos. Y aquí vienen sus enfoques que no quiero profundizar. Aquí viene nuevamente, ¿ok? Evaluación y diagnóstico. Aquí sí quiero detenerme. En el artículo 132 nos habla de lo que es el Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de la Evaluación de Política de Desarrollo Social. Este es el encargado de evaluar las políticas públicas de desarrollo social, vincular la protección de los derechos de niños y adolescentes,
En otras palabras, en base al artículo 132 nos dice que el Coneval es el encargado de supervisar que todas las instancias hagan correctamente su trabajo. Si era el 132, sí, 132. Y después de no solamente supervisar, evaluar. Evaluar, aquí está, corresponde al Coneval la evaluación. La evaluación consistirá en revisar periódicamente el cumplimiento de esta ley. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Coneval emitirá en su caso las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Sistema Nacional de Protección Integral, y los resultados de las evaluaciones serán entregadas a las cámaras de diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Eso es lo que nos dice aquí en cuanto al Coneval. ¿Cuáles son las infracciones administrativas en base a los artículos 146, 47 y 48? Bueno, no hay mucha luz, pero solo dice que se van a establecer las infracciones, las sanciones, ¿ok? Y los empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquellas que en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación de servicio que estén obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables en términos de las disposiciones correspondientes, que ni las menciona, por cierto. Muchas gracias, compañeros, espero que les sirva esta información. Yo sé que es un poco largo, pero no puedo resumírselos más. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esto, porque de acuerdo a